Bueno, en la clase de hoy vamos a continuamos con el tema de la semana, que es bioequivalencia in silico, y vamos a estar dando algunos ejemplos y algunas aplicaciones que tienen los modelos PBPK en bioequivalencia, tanto para lo que puede ser evaluación de la bioequivalencia, como lo que puede ser apoyar la toma de decisiones, informar la toma de decisiones durante el desarrollo de medicamentos genéricos. Entonces, un poco volviendo enganchando un poco lo que vimos la semana pasada, los modelos PBPK en este marco de bioequivalencia las aplicaciones que están encontrando son, como decíamos, apoyar el desarrollo de medicamentos, o sea, informar, por ejemplo, la toma de decisiones vinculada a la formulación. Si queremos que la formulación libere más lento o más rápido el principio activo, podemos tener modelos que nos ayuden por ejemplo, a evaluar la proporción de algunos excipientes o qué características de liberación debería tener la formulación que se está desarrollando para parecerse más a la original. Entonces, eso es apoyar el desarrollo, la toma de decisiones. Luego, también se puede evaluar, antes de ir hacia el estudio pivotal, ¿vale? Al estudio de bioequivalencia, se puede evaluar cuál es la probabilidad de tener un resultado exitoso para el patrocinador, de tener un resultado de bioequivalencia. También se puede apoyar el diseño de ese estudio de bioequivalencia. Luego, también se pueden hacer evaluaciones como las que vimos que podían ser muy interesantes la semana anterior, cuando hablamos de interacciones población-formulación, como con la interacción sexo-formulación. O sea, para evaluar qué podría pasar con la bioequivalencia, la discriminación entre test y referencia en distintos grupos, en grupos de personas con distintas características, ¿no? Eso también se podría usar. Se podría usar para evaluar el efecto, para las diferencias de efecto entre test y referencia. Y también se puede utilizar para evaluar, por ejemplo, diseñar ensayos in vitro que nos apoyen para hacer control de calidad farmacéutico también, ¿sí? Evaluar criterios de calidad, en el contexto de Quality by Design, en donde se establecen ciertos criterios de calidad que el producto una formulación debe cumplir para considerar que hay una alta probabilidad de que indicada en la forma correcta cumpla con la eficacia y la seguridad del tratamiento. Evaluar cambios en la formulación que se puedan dar post autorización de la comercialización. Y luego, y por supuesto, en esos cambios entra en el marco de las bioexenciones. Siempre una bioexención es subrogar un estudio in vivo, un ensayo clínico, por un estudio de este tipo, un estudio in silico, digamos, ¿sí? O sea, un estudio donde la evidencia se obtiene in vitro, o sea, se obtiene la evidencia respecto al producto, se evalúa in vitro, pero esa información se incluye en modelos computacionales para tener una predicción de lo que va a pasar in vivo. Entonces, esa evidencia, en algunos casos, si tiene un buen background, si tiene un buen sostén de evidencia previa de que ese tipo de modelos para ese principio activo funciona, o tiene una predicción adecuada, entonces se puede utilizar, se puede considerar que es evidencia válida para bioeximir un determinado estudio. Puede ser un estudio de bioequivalencia o puede ser un estudio de cambios post-autorización de la comercialización. Por ejemplo, cambios en la proporción de excipientes, cambios en el proceso de fabricación. La bioequivalencia in silico está enmarcada dentro de un concepto que se ha venido también generando en los últimos años, cuyas siglas son PBBM, está en la próxima diapositiva. Básicamente es aplicar
modelos PBPK para apoyar el desarrollo biofarmacéutico. ¿Sí? Y recuerden que en este contexto estamos hablando de biofarmacia como la disciplina que se encarga de evaluar qué pasa con los procesos que tienen lugar entre que uno administra un medicamento y el principio activo contenido en ese medicamento ingresa a la circulación sistémica. O sea, evaluar la fase biofarmacéutica. ¿Ah? Entonces, PBBM es Physiologically Based Biopharmaceutics Modeling. O sea, modelado biofarmacéutico basado en fisiología, que es básicamente, de vuelta, la utilización de modelos PBPK para modelar la fase biofarmacéutica, ¿sí? Para entender qué está pasando y poder predecir cómo una formulación o características de una formulación van a impactar en la biodisponibilidad y por lo tanto van a impactar en la exposición al principio activo, en el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Entonces, esquemáticamente podemos, y siguiendo con lo que comentaba antes, lo que integramos es información. Por supuesto que vamos a seguir integrando información respecto al principio activo. Esa información va a ser información conocida respecto, por ejemplo, a características fisicoquímicas, también características biológicas, como la fracción libre, como la permeabilidad que puede tener a través de tejidos celulares. ¿Está bien? Vamos a integrar información correspondiente al organismo. Vamos a integrar, y bueno, vamos a simular un estudio de equivalencia, pero también el aspecto fundamental que se integra en este marco de trabajo es información correspondiente a la formulación. ¿No? Y esa información, porque estamos acá enfocando a cómo la formulación puede impactar en el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Y esa información respecto a la formulación, generalmente en este marco, consiste en ensayos de disolución. Ensayos de disolución que se realizan en medios biorelevantes y cuya información luego se puede integrar en estos modelos computacionales. ¿Ah? Es, de alguna manera, una correlación, lo que se constituye es una correlación in vitro, in vivo, pero en el medio con un componente in silico, o sea, con un componente computacional. Y lo que se entiende es que como estas correlaciones, contrastando con lo que vimos en la primera parte del semestre de las correlaciones in vitro in vivo, estas correlaciones, utilizando modelos, tienen un sostén mecanístico, como les decía al inicio de la clase de hoy, en contraste con los modelos que vimos, los modelos predictivos de correlaciones in vitro in vivo que vimos al principio, o sea, que vimos en la primera parte del semestre, que eran empíricos, modelos que vinculan datos in vitro con datos in vivo, y recuerden que eran, por ejemplo, rectas o polinomios que uno usaba para ver qué correlación había, por ejemplo, entre la concentración máxima observada y el tiempo en el cual se disolvía el 50% del fármaco. Y eso podía ser una recta. Eso es un modelo, esa recta es un modelo empírico que vincula un dato in vitro con un dato in vivo. En este caso, tenemos un modelo que no es empírico porque no depende simplemente de los datos in vitro y de los datos in vivo, sino que está alimentado por una gran fuente, o sea, una gran cantidad de información que proviene de distintas fuentes respecto de vuelta al organismo, al principio activo, y que está construido con una base mecanística que respeta los procesos, que refleja de manera más fiel, de alguna manera, los procesos farmacocinéticos que ocurren en el organismo. Entonces, la gran ventaja de esto es que no es una simple correlación entre el in vitro y el in vivo, sino que se habla de que este tipo de modelados nos permiten hacer extrapolaciones in vitro y in vivo. O sea, nos permiten ir más allá, en las predicciones, del campo de lo observado. ¿Bien? Recuerden que cuando yo hacía una correlación in vitro y in vivo, podía interpolar, o sea, podía moverme dentro de
el campo que yo había observado de variabilidad en la formulación. En este caso, como tenemos una base mecanística, puedo hacer extrapolaciones, puedo ir más allá del campo observado. Y esa es una de las grandes ventajas. Y bueno, y se utiliza en distintas aplicaciones, como ya esto es un poco lo mismo. Y esta diapositiva también es bastante, de alguna manera, redundante, pero son distintos. Acá les dejo un link a una presentación que, para los que quieran profundizar un poco más, en distintos aspectos vinculados a la producción en los cuales se puede utilizar los modelos PBPK. Pero de vuelta acá, la comparación entre el in vitro e in vivo, ¿sí? Con las correlaciones in vitro e in vivo, lo que pretenden hacer es generar las condiciones de disolución, medios de disolución, el aparato, la velocidad, por ejemplo, de giro, la temperatura, etc. Pero se quiere generar condiciones que simulen lo que pasa en el tracto gastrointestinal. Ahora lo que hacemos es generar también, o sea, jugamos con las condiciones in vitro de disolución, pero la información que salga de aquí no la vamos a correlacionar directamente con datos in vivo, o sea, con métricas farmacocinéticas como concentración máxima o área bajo la curva. Lo que vamos a hacer es introducir la información que salga del estudio in vitro en modelos PBPK, introducirla en el contexto adecuado. O sea, si yo tengo una cierta velocidad de disolución, esa cierta velocidad de disolución en el principio activo la voy a incluir en cada compartimiento, ¿sí? Vean que acá, por ejemplo, tengo separado el tracto gastrointestinal, el estómago, y en los distintos segmentos puedo tener distintas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto que yo podía describir cómo se daba la disolución del principio activo en los distintos segmentos. Y eso esa información puede salir para cada formulación, puede ser diferente, porque la formulación puede tener una influencia muy grande en la disolución que se da del principio activo en los distintos sitios del tracto gastrointestinal. Esa información correspondiente a cada formulación específica puede salir de estudios in vitro. Entonces, yo hago un estudio in vitro, calculo una determinada cinética, por ejemplo, de disolución para una formulación en medio ácido, por ejemplo. Esa cinética de formulación la incluyo luego en un modelo PBPK a nivel del estómago. Entonces, le estoy diciendo al modelo PBPK cómo se va a disolver el principio activo en el estómago a partir de una determinada formulación. Otra formulación, por ejemplo, la referencia, puede tener otra velocidad de disolución. Pero yo la información que voy a incluir es esa diferencia en velocidad de disolución. Luego, lo que voy a evaluar va a ser cómo esas diferencias de disolución impactan a nivel de las concentraciones sanguíneas a lo largo del tiempo. Entonces, diferencias en disolución pueden generar perfiles. O sea, dos formulaciones que tengan diferencias en el perfil de disolución pueden generar perfiles farmacocinéticos, o sea, en sangre, concentración versus tiempo, muy similares. ¿Por qué? Porque quizás esas diferencias luego en el entorno, debido a, por ejemplo, a otras características que sí van a estar integradas en el modelo, como el vaciado gástrico, como la presencia de, por ejemplo, transportadores de flujo, como el metabolismo presistémico, o la permeabilidad del principio activo, esos factores que no son considerados en una correlación in vitro in vivo tradicional, esos factores pueden ser considerados en un modelo PBPK para evaluar qué tanto va a impactar un perfil, por ejemplo, de disolución diferente en el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. ¿No? Entonces, yo voy a incluir el dato de la disolución, la cinética de disolución a este nivel, y lo que voy a hacer va a ser dejar que el modelo, integrando todo un conjunto de información que ya tiene, me simule, me devuelva una curva, como el output, me devuelve una curva de concentraciones a lo largo del tiempo a nivel de la sangre. Y
voy a procesar esos datos simulados para evaluar a ver si, si por ejemplo una formulación puede ser bioequivalente a un producto de referencia. ¿Cómo se trabaja en este marco? Normalmente lo que se hace es primero establecer un modelo PBPK, desarrollarlo y verificarlo para un principio activo tras administración intravenosa. O sea, dejando por fuera cualquier variable de la administración extravascular que podría tener influencia en las concentraciones, en el perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Siempre que se trabaja con modelos, una de las cosas fundamentales es primero establecer qué objetivos, qué pregunta quiero responder con ese modelo. Entonces luego trabajo en desarrollar ese modelo porque voy a tener que también tener ciertas asunciones, voy a tener que trabajar optimizando algunos parámetros del modelo, voy a tener que integrar información y voy a tener que a veces elegir qué información incluir y qué información no incluir. O sea, el desarrollo de estos modelos tiene su complejidad, pero lo que tengo que hacer necesariamente antes de aplicar el modelo es verificarlo, evaluarlo, saber que funciona de alguna manera. Si no es aceptable, entonces voy a tener que volver. Entonces, ¿cómo puedo saber si el modelo está funcionando o no? Bueno, necesito contar con algún tipo de información previa respecto a la farmacocinética del principio activo. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos datos de... Ahora yo les voy a dar varios ejemplos para que quede más claro esto, pero imaginen que tenemos datos de una administración intravenosa. ¿Ah? O sea, tenemos un perfil farmacocinético para un principio activo, luego de ser administrado por vía intravenosa a un sujeto, a un voluntario sano, por ejemplo. Entonces, yo con esa información puedo desarrollar un modelo PBPK para predecir adecuadamente esas observaciones que se realizaron. O sea, voy a afinar el modelo, voy a optimizarlo para que la simulación de concentraciones versus tiempo del modelo tengan que ver con lo observado, lo que fue observado para la administración intravenosa. ¿Sí? Una vez que... entonces ahí lo que hago es, de alguna manera, evaluar y validar toda la parte de disposición. O sea, los distintos parámetros que juegan en los procesos que se dan una vez que el principio activo ya está en la circulación sistémica. ¿Sí? Me falta, si luego quiero, por ejemplo, simular una administración extravascular, voy a tener que incluir otros procesos. ¿No? Pero siempre es importante en este tipo de modelos, primero, tener validado el modelo para una administración intravenosa y luego irlo expandiendo, agregando complejidad. Entonces, lo primero es los procesos de disposición. O sea, ¿qué pasa cuando el principio activo está en la circulación sistémica? Luego, integro información para empezar a expandir el modelo y simular qué pasa tras la administración oral. Entonces, por ejemplo, imaginen que tenemos, además de tener datos de una administración intravenosa, tenemos datos de una administración de una solución oral. Bueno, entonces puedo integrar información del principio activo simulando una solución oral. Luego de tener construido el modelo para la disposición, agrego en el modelo una estructura que simule qué pasa cuando el principio activo, en vez de administrarlo por vía intravenosa, lo administro por vía oral, pero aún como una solución. Entonces ahí voy a estar evaluando otros procesos, los procesos, por ejemplo, de absorción. ¿Sí? Y ahí así voy agregando complejidad y evaluando progresivamente un modelo hasta que tengo confianza suficiente en el modelo como para hacer una extrapolación. ¿No? Como para decir, bueno, por ejemplo, después de esa solución puedo simular la administración de un comprimido y cuando tengo un modelo robusto, bien evaluado, puedo simular qué va a pasar, por ejemplo, con un comprimido que nunca administré a un voluntario, a un paciente.
Este ejemplo evalúa el impacto de la acloridia en la biodisponibilidad de nifedipina. Entonces, y además evalúa la bioequivalencia entre dos productos en pacientes aclorídicos. Entonces, lo que se hace en este caso es un ejemplo de una correlación in vitro, in silico, in vivo, en donde se evalúan la disolución del test y la referencia a distintos pHs. Entonces se ve, por ejemplo, que la referencia logra un similar perfil de disolución para nifedipina en pH 1,2, o sea, en medio ácido, y en pH 6,8, o sea, un pH neutro. ¿Sí? Acá se ve que la referencia logra un rendimiento similar en las dos condiciones. Sin embargo, el test logra un cierto rendimiento en pH ácido, pero al subir el pH, llegar a un pH neutro, el rendimiento cambia significativamente. ¿Sí? Entonces, esta información se integra en un modelo PBPK y se genera una predicción para sujetos sanos. Sujetos sanos, voluntarios sanos, que van a tener un pH más cercano al pH 1,2 en condiciones gástricas, que es donde se va a disolver la nifedipina que estamos administrando por vía oral, en este caso. Y en este paso lo que se hace es verificar el modelo. Entonces, se cuenta con información de un estudio de bioequivalencia para estos productos test referencia, y esa información, que son los puntos que se ven acá, tanto para la referencia como para el test, se utiliza en la verificación del modelo. Entonces, integrando en el modelo PBPK los datos de disolución a pH 1,2, se simula y se simulan curvas, concentración versus tiempo, para nifedipina en voluntarios sanos tras administración de la referencia, en azul, y del test. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte lo que se hace es verificar el modelo, verificar que las predicciones del modelo para pH 1,2 son adecuadas. Entonces, hay un conjunto de métricas que nos ayudan a ver si estas predicciones, estas curvas que están acá simuladas, están cerca de los puntos que son las observaciones que se realizaron en un estudio de bioequivalencia. Y luego, el paso de extrapolación que se hace en este trabajo, que es un trabajo que publicaba en 2017 y uno también de los primeros trabajos así claros que se publicó en este tema, el paso de extrapolación, lo que acá ven como bioequivalencia virtual, se pretende evaluar cómo va a ser la diferencia de referencia en pacientes que tengan acloridia, que no puedan segregar ácido clorhídrico al medio intragástrico, al lumen estomacal, y por lo tanto que tengan un pH mayor, un pH cercano a la neutralidad. Entonces, en este paso de extrapolación, el perfil de disolución que se integra al modelo es el perfil rojo, ¿sí? Tanto para la referencia como para el test. O sea, es las condiciones de disolución en medio 6,8. Entonces, se extrapola para evaluar cómo van a ser las diferencias entre el producto test, acá en rojo, y el producto referencia. Entonces, vean que si bien, por ejemplo, en voluntarios sanos puedo tener los dos productos bioequivalentes, ¿sí? O sea, puedo no observar diferencias en la biodisponibilidad entre el test y la referencia cuando simulo para sujetos aclorídicos, sujetos con la cloridia, sujetos que tendrían un pH estomacal mayor, entonces la diferencia entre el producto test y el producto de referencia se hace bastante mayor. Entonces, es una predicción para decir, bueno, en este tipo de pacientes podría tener realmente un problema que no lo estoy observando con un estudio de bioequivalencia tradicional.
Y ese problema puede ser importante, porque la diferencia acá está bastante marcada para el aumento de biodisponibilidad del producto. El otro ejemplo que les voy a mostrar es una aplicación de esta herramienta que estamos realizando nosotros en Uruguay para evaluar, para tener más información respecto a los productos similares, a los medicamentos similares que se comercializan, ¿sí?, en nuestro mercado. Ya saben, y creo que esta diapositiva ya la he usado en el curso, que en Uruguay tenemos una gran cantidad de productos similares, de medicamentos que nunca fueron evaluados in vivo, por lo tanto tienen calidad biofarmacéutica desconocida, ¿sí? El tipo de ensayo que hay que superar, el grado de evidencia que hay que aportar por cualquier laboratorio para, en general, una gran cantidad de medicamentos para llegar al mercado, es, en general, criterios de calidad farmacéutica. O sea, nos apoyamos mucho en ensayos farmacopeicos, ensayos de farmacopea, para decir si un medicamento tiene una calidad adecuada o no. Si supera los ensayos de farmacopea, entonces pensamos que tiene una calidad adecuada. Entonces ya estuvimos viendo durante toda la primera parte que eso puede no ser así, porque estamos dejando por afuera de esa evaluación la calidad biofarmacéutica, que es fundamental, que solo se evalúa con un ensayo in vivo, con un ensayo de bioequivalencia. Lo que estamos, entonces, esta diferencia, esta flexibilización de alguna manera, esta menor dificultad para la llegada de un producto al mercado, genera que para muchos principios activos, que además son altamente demandados, que tienen un consumo importante en la población, tengo una cantidad de marcas comerciales muy grande para la población, relativa a la población de nuestro país. Por ejemplo, Omeprazol, la presentación de 20 miligramos, podemos encontrar 13, esto era hace 2 años, creo que ahora hay una marca menos, pero había 13 marcas comerciales diferentes para Omeprazol 20 miligramos. Ketiapina, 11 marcas comerciales. Atorvastatina, 12 marcas comerciales. Esos 12 productos, 12 medicamentos producidos por laboratorios diferentes, no tenemos ninguna idea respecto a su calidad biofarmacéutica. O sea, no sabemos cómo es la bioequivalencia entre ellos, ni con el uno original. No sabemos qué biodisponibilidad tienen, qué exposición están logrando para un principio activo tras la administración de una dosis. Sin embargo, por acá, esta barrita chica, que es Efavirenz, es un antirretroviral para el cual ya hablamos de algún ejemplo de bioequivalencia la semana pasada. Para Efavirenz es el único dentro de este grupo que incluye carvedilol, enalapril, antihipertensivos, gabapentina, losartán, pregabalina y valsartán, además de ketiapina, atorvastatina y omeprazol, que ya los comenté. Es el único Efavirenz de este listado para el cual se exige bioequivalencia. O sea, para el cual en Uruguay, para acceder al mercado farmacéutico, un laboratorio competidor debe demostrar que su producto es bioequivalente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está esa exigencia, tenemos una significativamente menor cantidad de marcas comerciales en el mercado. En este caso, solo hay una. Esa única marca comercial que se encuentra hoy por hoy es el medicamento innovador, es el original, ¿sí?, que sigue en Uruguay marcando. Obviamente para la sociedad eso no es algo positivo porque básicamente depende de el precio que un laboratorio defina para este producto, ¿sí? Entonces, lo que muestra esta gráfica es
cómo cambia el panorama cuando se exige o no se exige bioequivalencia y qué difícil que es cumplir con bioequivalencia. O sea, qué difícil que es cuando aumentan esa vara lograr superarla y llegar al mercado con un producto de calidad biofarmacéutica adecuada. ¿Sí? Porque no es que no se haya intentado distintos laboratorios lograr un producto equivalente de Favirenz. No es imposible, obviamente, pero tiene su costo, tiene su costo de desarrollo, etc. Entonces, esta realidad que se da en Uruguay y se da porque empezamos a reglamentar bioequivalencia en forma tardía, debemos encontrar alguna solución. Y sin duda la solución no es empezar a hacer ensayos clínicos, ensayos de bioequivalencia en voluntarios sanos para todo este tipo de productos, para todas las marcas comerciales que haya. O empezar a exigir de un día para otro bioequivalencia para todos los principios activos, porque eso realmente no es aplicable. ¿Ah? Tanto por el costo que tiene, como por las capacidades que tiene el país para hacer ensayos clínicos, como por la necesidad de la sociedad de seguir contando con medicamentos que, si bien no son de calidad biofarmacéutica adecuada, por lo menos nos dan tenemos una cierta fuente de acceso y se accede a menores costos, a precios menores. Entonces, pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados aceptando que ninguno de estos medicamentos tenga una calidad biofarmacéutica evaluada, ya que el desconocer cómo se absorbe el principio activo en cada una de estas marcas tiene implícito o implica que en la clínica están existiendo diferencias, ¿sí? En algunos casos mayores, en otros menores, pero pueden estar, y esto habría que medirlo, la verdad que nosotros no lo hemos medido, pero estamos trabajando en algunos proyectos para poder medir el costo oculto que puede tener esta situación. Costos ocultos que se pueden reflejar, por ejemplo, en que un paciente cambió la marca comercial y se descompensó y tuvo que ser internado, o le tuvieron que agregar otros medicamentos para controlarlo, o por ejemplo se descompensó y a raíz de esa descompensación le cambiaron el principio activo, en vez de asociarlo a problemas con la marca comercial, se lo asociaron al principio activo y le cambiaron el tratamiento y ahora está tomando otro principio activo, capaz que es más costoso. Entonces, esos problemas que además se ven y se reportan, bueno, son producto de tener esta variabilidad de medicamentos cuya calidad biofarmacéutica es desconocida. Entonces, tampoco podemos no hacer nada. Entonces, una de las líneas de investigación de nuestro grupo es utilizar modelos PBPK para evaluar la calidad biofarmacéutica de los distintos productos y evaluarla desde un punto de vista de correlaciones in vitro, in silico, in vivo, ¿no? Generando predicciones, haciendo un screening para poder decir mediante simulaciones, bueno, estos productos pueden tener un problema, estos productos no. ¿Sí? Entonces, focalizar los esfuerzos para poder encontrar dónde están los problemas y quizás dirigir y resolverlos mediante sí, un ensayo de bioequivalencia. Entonces, un ejemplo de este trabajo es evaluación de la intercambiabilidad de medicamentos similares comercializados en Uruguay. Sí, los puntos que les comenté, se desarrolla un modelo PBPK para el medicamento innovador, o sea, para la referencia, incorporando ensayos de disolución in vitro y validando con información que está disponible, que está publicada. ¿Sí? O sea, para el medicamento innovador existe información disponible porque se ha usado y porque también se han hecho ensayos clínicos en otros países, pero con poblaciones similares, y esos estudios se reportan. Entonces, nosotros podemos trabajar desarrollando un modelo PBPK
que integrando información in vitro del producto innovador, información in vitro que generamos en nuestro laboratorio, evaluando el medicamento innovador en distintos ensayos de disolución, podemos generar un modelo que simule adecuadamente el perfil de concentraciones que se obtiene para un principio activo tras la administración de ese medicamento innovador. Y luego, en las condiciones desarrolladas, in vitro, in silico, integramos información correspondiente a medicamentos similares y hacemos el paso de extrapolación. O sea, integramos información de medicamentos similares para simular qué va a pasar con el perfil de concentración a lo largo del tiempo para un medicamento similar. ¿Sí? Y luego hacemos la comparación entre el perfil del producto similar versus el perfil de concentraciones en sanguíneas para el producto innovador. El ejemplo que el primer trabajo que publicamos en este sentido fue carvedilol. Carvedilol tiene también un uso bastante masivo en Uruguay, y ahí había en ese momento 8 marcas comerciales, incluyendo el producto innovador, que es Dilatren de Roche. Esto es carvedilol 25 miligramos. Entonces lo que hicimos fue exactamente lo que les comenté. Probamos distintos medios Primero se desarrolló un modelo PBPK para la administración intravenosa, para evaluar la disposición de carvedilol. Luego se desarrollaron condiciones in vitro, condiciones de disolución, que para la administración de referencia, ¿sí? La administración de la referencia predecían un perfil de concentraciones en sangre a lo largo del tiempo adecuado, o sea, que se comparó con los reportes que existían para ese producto. Entonces, con esos datos previos se fue optimizando el modelo, ¿no? Hasta que se logró un modelo para el cual luego se generaron predicciones, con el cual luego se utilizaron predicciones para otros productos tests, ¿sí? Creo que ahí los colores no están muy bien, no reflejan muy bien, no se corresponden con la realidad. Tengo que cambiar esta diapositiva. El producto azul, el perfil azul que se ve acá, que tiene el perfil de concentraciones con Cmax más baja, es el producto de referencia. ¿Sí? Cuando hicimos los perfiles de disolución, para todos los productos nacionales y para el producto de referencia, o sea, para el producto que les mostré antes, encontramos que en medio ácido, ¿sí? Encontramos estos resultados. Hay todo un conjunto de medicamentos que logran disolver carvedilol bastante rápido, con bastante velocidad. O sea, a los 30 minutos ya tienen prácticamente el 100% del carvedilol, logran disolver el 100% del contenido, de la dosis. Sin embargo, hay un producto muy diferente a todos los demás que tiene un perfil más controlado de disolución. Este producto es la referencia, ¿no? Es Dilatren, es el producto de Roche, que es el único de todos estos que cuenta con un respaldo de una evaluación in vivo, o sea, para el cual se han hecho ensayos clínicos y se han evaluado las concentraciones a lo largo del tiempo y se han tomado decisiones para optimizar la formulación, porque evidentemente en condiciones ácidas, lo que muestra esta gráfica también es que el carvedilol es un principio activo que es soluble en medio ácido. O sea, no tiene ningún problema de disolución el principio activo en medio ácido, porque en casi todas las formulaciones, le dije a los 30, pero podríamos tomar a los 20 minutos logran una disolución mayor, ¿no? Y a los 15 podríamos decir, una disolución mayor al 90%. O sea, estas formulaciones son formulaciones de muy rápida disolución. O sea, el principio activo no tiene ningún problema para disolverse en medio ácido. Sin embargo, esta formulación, que fue la desarrollada considerando información in vivo,
sea, considerando estudios, ensayos clínicos donde se evaluaron, se evaluó la formulación en sujetos y se tomaron decisiones al respecto, el perfil de disolución en forma adrede está más controlado que para los otros productos. A lo que voy es, cualquier producto puede lograr una alta velocidad de disolución de carvedilol en medio ácido, pero no cualquier producto puede lograr una lenta velocidad de disolución. Para lograr una lenta velocidad de disolución hay que diseñar la formulación en forma específica para obtener ese resultado, ¿sí? Y eso está hecho para el producto de referencia, y algunas razones existen, no vamos a profundizar, pero existen algunas razones, evidentemente, porque existen excipientes ahí agregados a la formulación para lograr un perfil más controlado, ¿sí? Un control que a los otros productos no les interesa. O sea, parece que no les interesa porque todos disuelven lo más rápido que pueden el carvedilol. ¿Por qué no puede interesarles a los otros productos? Porque el control que se les está exigiendo a los otros productos para aceptar la llegada al mercado, que es el ensayo de farmacopea, lo que exige es que en condiciones muy similares, un pH de 1,4, logren estos productos disolver más del 80% de carvedilol en 30 minutos. ¿Sí? O en 45 minutos. Ahora no recuerdo con exactitud. ¿Ah? Pero si no es en uno, es en otro. O sea, para superar la exigencia que impone farmacopea, lo ideal es que en medio ácido una formulación disuelva lo más rápido posible. ¿Está bien? Sin embargo, conseguir una velocidad muy rápida para este principio activo parece no ser algo difícil, ¿sí? Sin embargo, para comparar con la referencia, perdón, ¿sí? Lo ideal sería enlentecer un poco ese perfil de disolución, ¿sí? En medio ácido. Entonces, acá pongo el paradigma farmacopeico porque se ve claramente cómo hay un conjunto de productos, ¿sí? Que están formulados para superar la exigencia de farmacopea, o sea, disolver lo más rápido posible, mientras que hay otro producto que está diseñado para cumplir ciertos objetivos de eficacia y seguridad que han sido evaluados in vivo, y ese producto es la referencia. Entonces, este tipo de diferencias la encontramos bastante seguido para distintos productos, y es un poco a lo que conduce guiarnos exclusivamente por la farmacopea. Entonces nosotros, el ensayo in vitro que integramos acá al modelo PBPK no fue específicamente este que les mostré recién, que es un ensayo en aparato 2, paletas giratorias, en medio 1,2, sino que lo que hicimos fue un ensayo en aparato 4, que es celda de flujo continuo, donde se incluye al producto, el medicamento, en una celda y se hace pasar medio de disolución en un sistema abierto, o sea, lo que pasa por la celda luego se descarta, pero la ventaja que tiene esto es que puedo pasar el medio a un determinado flujo y puedo ir cambiando las condiciones del medio. Entonces puedo someter al producto primero a condiciones ácidas, luego a condiciones un poco menos ácidas, pH 4,5, que sería unas condiciones duodenales, y luego un pH un poco mayor, 6,8. ¿Sí? Entonces el perfil de disolución que obtuvimos en esas condiciones, que lo fuimos afinando, logró una buena correlación para la predicción de la simulación de carvedilol en sangre para la referencia, ¿no? Respecto a lo que se ha reportado para el producto de referencia. Acá tenemos evaluado, bueno, la comparación, se comparan los perfiles también, esto hecho con parámetros que ya hemos visto en el curso,
vemos diferencias importantes in vitro, y vamos al modelo PBPK, utilizamos la información de la referencia para desarrollar ese modelo, entonces evaluamos, a ver, respecto a comparaciones, cómo se apartan. Tenemos un poco de diferencia en Cmax, ¿sí? Pero está dentro de lo que es aceptable para un modelo de este tipo. Pero vean que esto es lo observado y esta es la predicción. Entonces, por ejemplo, el área bajo la curva se predice con muy buena exactitud, ¿sí? La concentración máxima bastante bien, o sea, 15% es aceptable. La semivida y el tiempo máximo también se predicen bastante bien. Esto es para la referencia, entonces el paso siguiente es extrapolar, es incluirla, es ver qué pasa para los otros productos. Y vean que cuando integramos los perfiles de disolución de los otros productos, lo que vemos es que lograrían perfiles de concentraciones versus tiempo bastante, con concentraciones máximas bastante mayores a la que se predice para el producto referencia, a la que se observa, digamos, para el producto referencia. Procesamos esos datos generando intervalos de confianza para el cociente 3 referencia. Y lo que vemos es que, si bien los productos, acá se muestran únicamente dos que fueron los que, de los 7 que evaluamos, nacionales, nos quedamos con los dos que tenían más diferencias, o sea, nos quedamos con los extremos, el que disolvía más rápido y el que disolvía más lento. O sea que cubrirían todo el espectro de diferencias que se observan entre los productos nacionales. Vemos que no se predicen diferencias, o sea, se predice bioequivalencia para el área bajo la curva, para la cantidad absorbida, pero para la concentración máxima hay predicciones de bioinequivalencia. O sea, los productos test logrando una concentración máxima mayor, ¿sí? Quedaría por encima del intervalo de 1,25, por el intervalo de especificación. Podemos ir un paso más con los modelos PBPK y pensar, bueno, ¿qué impacto clínico puede tener estas diferencias? Pueden generar realmente, o sea, además de tener una diferencia farmacocinética, pueden tener una diferencia en los efectos. Entonces integramos al modelo PBPK otra información de otros modelos que vinculan las concentraciones con los efectos. Entonces acá lo que tenemos es el cambio en la presión arterial en reposo tras la administración de uno y otro producto, ¿sí? Y lo que se ve es que el producto original logra ¿sí? un cambio de alguna manera menos abrupto, ¿sí? Que los otros productos. Además hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estos productos son antihipertensivos, el riesgo que pueden tener es generar hipotensión ortostática, o sea, caídas drásticas de la presión y caídas que se pueden dar, por ejemplo, cuando una persona se levanta, se para abruptamente y esas caídas de presión pueden generar un tipo de desmayo que luego puede generar otras complicaciones. Entonces, puede haber una diferencia que se evidencia en la clínica. Si puede haber una diferencia, ¿por qué no se evidencia normalmente utilizando estos productos? Porque, bueno, justamente carvedilol, como se conoce que esto puede suceder, en cada paciente se hace como se optimiza la dosis comenzando con dosis más bajas, ¿sí? 25 miligramos. O sea, se empieza con una dosis muy baja y se evalúa cómo responde el paciente y luego las dosis van en aumento. ¿Ah? Además, la farmacocinética, la farmacodinámica cambia un poquito a lo largo del tiempo. Entonces, hay una suerte de optimización que podría estar, de alguna manera, enmascarando las diferencias que puede haber. Además, prácticamente casi toda la clínica lo que maneja son productos nacionales, porque el Dilatren, de hecho, se retiró del mercado, ya no se consigue más en Uruguay, o sea, no tenemos producto innovador. Entonces, esa optimización está hecha en general con productos nacionales.
Y eso es lo que termina pasando muchas veces. O sea, el cuerpo médico, los profesionales, los médicos, comienzan a tomar decisiones y a hacer optimizaciones, o sea, generar experiencia con el uso de productos nacionales. Entonces, las dosis que pueden estar recomendando o ese proceso de optimización de dosis, de ir de menos a más, puede ser diferente que lo que sería para el producto de referencia. O sea, nos adaptamos de alguna manera a trabajar con productos diferentes. Entonces, puede haber ¿cómo sería? O sea, puede haber un impacto. Ahí la pregunta es, ¿qué habría que hacer? Y bueno, eso es toda una discusión que es más, nosotros ya la dimos al principio del curso y que es más que nada de evaluar las características que tienen estos productos. Nos dan bastante información y nos pueden además servir para empezar a desarrollar productos más pensando en la eficacia y la seguridad de lo que pasa in vivo que pensando en cumplir farmacopea. Y eso nos puede no solo solucionar problemas para carvedilol, por ejemplo, que problemas que pueden haberse solucionado optimizando de manera diferente la dosis, de verdad, pero también nos pueden dar información válida como para quizás empezar a pensar o sea, en conocer qué está pasando realmente con el producto una vez que lo administro a un paciente, y ese conocimiento me va a dar herramientas para realizar luego innovaciones o realizar modificaciones a la formulación que tengan realmente un impacto clínico. Entonces, hay un potencial impacto en el perfil de efectos adversos, que bueno, habría sería bueno hacer un estudio de equivalencia para ver realmente qué implicancia puede tener esto. ¿Sí? Si bien en la clínica no hay reportes de problemas graves para carvedilol, para los productos nacionales, podría ser interesante hacer un estudio de equivalencia para ver qué está pasando con estos productos. Y un enfoque similar estamos haciendo ahora con un proyecto ANI para omeprazol, con datos que todavía no hemos publicado, pero que también son bastante interesantes respecto a las diferencias que hay entre las marcas comerciales que es disponibles en Uruguay. Les voy a dejar este trabajo para que lo bichen, el de carvedilol, en el aula virtual. También les dejo otros ejemplos interesantes para aquellos que quieran profundizar en esto, de publicaciones que son abiertas, a las cuales pueden ingresar utilizando esos links para ver aplicaciones de estos modelos PBPK en el marco de la equivalencia y de la evaluación de la calidad biofarmacéutica